Vamos a dar comienzo al cuarto conversatorio y el último de este año. Este es el cuarto encuentro que hemos organizado como tema las reflexiones integrales sobre la infancia y el COVID. Vamos a tratar de debatir acerca de este tema con los miembros del panel que es estable en el conversatorio. Y vamos a dar comienzo enseguidita. Les voy a presentar a algunos de los miembros que van a participar hoy. Hay otros que van a entrar un poquito más tarde. Tenemos al licenciado Alberto Civil de Uruguay y tenemos a la licenciada Etelín Pinto de Chile. Próximamente van a incorporarse colegas de Bolivia que van a participar del conversatorio y de México dentro de unos minutos. Pero bueno, para no demorar, vamos a dar comienzo a la metodología de hoy, que es un poco distinta. Hemos decidido, dado que el tema de la infancia es un tema muy amplio, nos pareció más conveniente de desarrollar unas breves presentaciones y luego abrir al debate y luego de eso pasar a otra temática dentro de la niñez y con el mismo mecanismo, una presentación breve y un debate posterior. Y así, bueno, vamos a ir recorriendo las distintas temáticas. Alberto hoy va a hacer una presentación sobre el juego, ¿no, Alberto? Exactamente, sobre el juego. Perfecto. Hugo, por lo que comprendo son unos entre 5 y 10 minutos. Sí, más o menos, exacto, que puedas hacer tu presentación y después lo abrimos al conversatorio, ¿sí? Perfecto. ¿Querés comenzar, Alberto? Con muchísimo gusto. Vale. Muy buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Alberto Civil, ya está hecha la presentación. Yo soy psicólogo y psicoterapeuta. Y acepté con muchísimo gusto la invitación de Hugo para estar con ustedes aquí hoy. Bueno, tenemos una pandemia que implica un quiebre en las rutinas. Y en las rutinas de la infancia, donde es tan importante esta posibilidad de anticipar, porque brinda seguridad y de poder predecir, ¿no es cierto? Hubo un quiebre abrupto que no fue progresivo y lo único que se puede adelantar es que va a continuar, o sea, no lo que va a ocurrir. En relación al juego, bueno, no existen dudas de la importancia del juego en el desarrollo integral de la infancia. Por eso es que me parece importante los conceptos a continuación. ¿Y a quién voy a traer en este momento? Voy a traer a un pedagogo italiano de nombre Francesco Tonucci. Francesco Tonucci, bueno, ha tenido ha realizado múltiples desarrollos sobre la infancia y el juego, y ha sido muy crítico con la visión adultocéntrica, a tal punto que él propone la Città dei Bambini, que es una ciudad pensada para los niños, con dimensiones para los niños, con intereses para las infancias, ¿sí? Y hay una visión adultocéntrica del mundo. Si hay una visión adultocéntrica del mundo, también hay una visión adultocéntrica de cómo manejar la pandemia. Él, uno de los ejemplos que pone para indicar cómo el mundo es adultocéntrico es cuando, por ejemplo, vemos un cartel con un niño que corre detrás de una pelota, e inmediatamente la respuesta del mundo adulto es, bueno, cuidado, conductor, que hay niños en esa zona, niños y niñas, y en realidad el mensaje debiera ser: hay un niño jugando, no que el mundo adulto debe tener un cuidado.
Una de las preguntas que nos tenemos que hacer es, bueno, ¿qué espacios existen dedicados a las infancias en las ciudades? Los espacios que existen son los centros educativos. Luego, un rincón infantil adaptado, pero no mucho más. Entonces, de ahí la importancia de centrarnos, no en un concepto piagetiano, sino de centrarnos en esta visión de mundo adulto que tenemos sobre las infancias. ¿Por qué es importante el juego? No voy a dar una clase de desarrollo infantil en este momento. Bueno, el juego permite tomar control de situaciones que niños y niñas la viven pasivamente, permite predecir y establecer ritmos, permite adquirir habilidades sociales y resolver problemas. Cuando a veces decimos que todos tenemos un niño adentro, bueno, no es exactamente así, ¿verdad? El adulto juega como adulto recordando, ¿sí? ¿Qué ocurre en el confinamiento, ¿no? Sin interacción con pares. ¿Qué preguntas nos podemos hacer? ¿Qué cosas pienso desde mi lugar que deberíamos tener en cuenta? Bueno, siendo tan importante para la infancia el juego como posibilidad de descubrir nuevas sensaciones, ¿no? ¿Qué posibilidades hay de descubrirlas, de manipular? ¿Qué posibilidades tienen esos niños y niñas del uso del cuerpo durante el juego? ¿Hay posibilidades de explorar los cambios materiales que se derivan, valga la redundancia, de esa exploración? ¿Qué posibilidades hay de, bueno, durante el confinamiento, de un pensamiento reflexivo y representativo? ¿Qué ocurre con la creatividad, con la distinción entre la fantasía y la realidad? ¿No? Podemos hacernos una pregunta si los videojuegos, por más que se ha teorizado y entendido últimamente que tienen determinadas ventajas, brindan esas oportunidades reales a los niños. También, ¿no? ¿Qué ocurre con esto que es tan importante del cómo sí, de jugar a ser otro, de esta posibilidad de representar, de un avatar en un videojuego es lo mismo que disfrazarse para jugar a ser otro? También podemos preguntarnos de dónde puede provenir, porque el juego que comienza a ser reglado también tiene un componente muy fuerte de adquisición de ese desarrollo moral en la infancia, ¿no? Y también podríamos pensar cómo se canaliza la descarga de tensiones, que, quiero dejarlo bien claro, no es la única finalidad del juego, sino que la descarga de tensiones se deriva de. La buena noticia que uno puede encontrar es que la creatividad con los materiales que están en la casa podemos hacer mucho con eso, puede salvarnos. Reitero, no era la intención hacer una exposición acerca del desarrollo infantil, pero básicamente del 0 a 2 años tenemos la exploración con los sentidos. Podemos confeccionar juegos que tengan que ver con la exploración en ese nivel. De 2 a 6, un juego simbólico, todo lo que tiene que ver con la imaginación, con el uso del lenguaje, y de los 6 para adelante, las reglas, entre ellos los juegos del deporte, ¿sí? ¿Qué se sabe o qué se ha planteado? Que hasta los 2 años nada de pantallas, porque la pantalla, en vez de captar la atención, como por ejemplo un relato o un libro de cuentos, es capturante. O sea, no capta la atención en el sentido de permitir atención, concentración, memoria y disfrute, sino que es capturante, ¿sí? Hay una diferencia de términos en ese sentido. ¿Qué es lo que ocurre? Se le ha preguntado a las personas que están con niños durante el confinamiento, y lo que responde la gente es que, bueno, tengo que trabajar desde casa, tengo que cuidar a mis hijos e hijas, tengo que cumplir el rol de educador, tengo que supervisarlos en las tareas, estoy cansado para jugar. Y si lo dejamos de mirar con una cabeza de psicólogo y pedagogo, es entendible la respuesta.
el juego con un niño implica estar dispuesto, tener una disposición, la disponibilidad personal, estar física y emocionalmente presente. Reitero, física y emocionalmente presente, no es un dato menor esto. Para ir finalizando, es importante dejar un tiempo para un juego compartido integrado con la familia, cualquiera sea. Poder recurrir a algún relato del abuelo. ¿Qué hacían los abuelos? ¿Qué hacíamos nosotros, el mundo adulto, cuando se nos cortaba la luz? Aquí en Uruguay, en el año 89-90, hubo una gran sequía y habían cortes programados, y quienes somos adultos ahora podíamos entretenernos. Y poder, es fácil decirlo en este lugar del mostrador, pero poder pensar cuántas cosas podemos hacer sin la luz. No es broma. Pensar cuántas cosas podíamos hacer los niños hace 40 años atrás con un corte de luz. ¿Qué es lo que pasa con el mensaje que le damos a los niños? Hasta hace unos meses atrás le decíamos, bueno, hay que salir a la calle, hay que dejar los videojuegos, salir del sofá, salir de la televisión. Y ahora el mensaje es otro. Entonces hay que ser claro y explicar los cambios que se han dado, explicar por qué estamos en casa. Y me parece que es bueno terminar con algo que le escuché decir a una doctora, de no estigmatizar la tecnología. El tema es el uso que le damos. Y ella ponía un ejemplo interesantísimo. A nadie se le ocurriría, cuando aparecieron los libros impresos en colores, los libros de cuentos, cuestionar ese libro impreso con dibujos, porque amedrentaría la capacidad de fantasía de ese niño o niña con un relato oral. ¿Me explico? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que la tecnología avanza, hay cosas que están llegando y se van a quedar, el tema es el uso que hacemos de ellas, ¿sí? Repito, el tema es el uso que hacemos de ellas, pero me parece fundamental esto que dije, como al pasar de la posibilidad de un juego compartido e integrado con la familia, con adultos dispuestos emocionalmente y físicamente. Es fácil poder decirlo cuando uno está estresado por todas las circunstancias que tenemos, se dificulta, pero hay que intentarlo. Voy a ir finalizando por aquí. Creo que fui breve. Sí, Si hay alguna pregunta, con mucho gusto, Hugo. sí, por supuesto. Los que quieran consultar o preguntar, no hay problema. ¿Algún Avisen, por favor. comentario? Yo en principio tendría algo para decirte en este tema, Alberto, del juego, que pasa un poco por el hecho de cómo se procesa el trauma, ¿no? Es decir, todos sabemos que el juego en la infancia tiene varias funciones, vos lo decías, Alberto, recién, y en ciertas situaciones que pueden ser patológicas o traumáticas, donde hay un exceso de tensión que el niño tiene que procesar, el juego sabemos que es una herramienta muy importante. Ahora, el juego que tenemos estudiado como elemento terapéutico, como elemento procesador de tensiones, es básicamente el juego clásico, el juego tradicional, el juego con juguetes, el juego con dibujos, el juego con títeres, ¿no? Es decir, no tenemos el juego digital, por lo menos no lo tenemos, me parece, conceptualizado, ni llevado a estrategias de abordajes terapéuticos. Hoy lo que estamos viendo son las posibilidades de algunos juegos digitales, de algunas aplicaciones que permitirían desde ese terreno de lo virtual
participar con el niño en situaciones de juego, pero dramatizadas, es decir, que esto creo que es un desafío importante para los terapeutas de niños, poder ver cómo vehiculizar estos juegos que están saliendo a nivel de aplicaciones y que los niños lo han incorporado tan rápidamente y lo juegan tan maravillosamente en equipos o con otros pares, pero digamos, yo personalmente, observando a mis nietitas jugar, tiene un carácter lúdico, pero le falta, digamos, la llegada, el arte del terapeuta para saber transformar una situación de juego en una situación de elaboración, en una situación correctiva desde el punto de vista emocional, ¿no? Así que creo que ahí los terapeutas de niños van a tener que trabajar mucho los próximos meses y años, porque primero porque no sé en qué medida los niños están regresando al juego de juguetes, y segundo porque me parece que digamos, la tecnología está ofreciendo posibilidades muy interesantes desde varios puntos de vista, ¿no? En relación a lo mismo, hay un juego que está en línea que es Roblox, y los niños van creando sus propias aldeas, van teniendo mascotas, van teniendo amigos, exacto, se suman amigos en línea y ellos hablan de, me junté con Pedrito, Juanito. Para ellos es una reunión social, es un momento de compartir, es un momento como de el juego en el patio que teníamos en los recreos de colegio. sí. Ellos lo han transpolado a este juego virtual. Y son también tan hábiles que se han tenido que desarrollar apps para funciones ejecutivas, para resolución de problemas, incluso para medición, para poder calificar. Hay una app donde los profesores tenían ruletas de conocimiento y los niños podían ir compitiendo, adquiriendo puntaje. Definitivamente, y sobre todo en este tiempo de pandemia, el juego tecnológico ganó mucho terreno, más del que ya tenía. Hubo menos control del uso de la tablet, del uso del celular, y nos ha postergado un poco más este juego, esta instancia lúdica, donde nosotros podíamos escuchar al niño y enterarnos de información mientras ellos interactuaban en el juego de roles, cuando jugaban a la construcción, cuando tenían, en fin, el juego más de la motricidad fina, de pintar, dibujar, de hacer el juego de la familia, etc. Esperemos que podamos no perder tanto terreno frente a lo tecnológico, de manera tal que volvamos un poquito a estas instancias de juego o de interacción real y no tan virtual, ya con el retorno, digamos, a la convivencia social. Que, bien, bueno, perdón, sí, Alberto. No, que una de las cosas que probablemente con muchas nociones no son estáticas, sino que están vivas, o diferentes autores le van incorporando elementos con el tiempo, es la definición de juego. Va a haber que definir esta cuestión de juego en relación al multitasking y en relación a jugar e interactuar con alguien que está del otro lado del mundo. ¿Sí? Y con el objetivo del juego, ¿no? El juego tiene un para qué, tiene un desarrollo, el tema de la acumulación, porque cuando éramos niños abríamos la caja,
sacábamos los materiales, comenzábamos a construir, desarrollábamos y tenía un cierre y un final. Pero si yo le dejo cargado en un sistema operativo en la computadora el armado de un juego y voy y cada vez le incorporo más cosas, sigue siendo un juego, porque no es jugar a lo mismo. Y va a haber que rever esa noción de juego estereotipado, juego reiterativo, porque un niño o niña puede jugar siempre con un caballito, pero el día 1 es un caballo, el día 2 le pone nombre al caballo, el día 3 le da de comer al caballo, el día 4 el caballo va a determinado lugar y conoce a otro caballo. Es la misma topografía de juego, simbólicamente va cambiando. Bueno, un juego digital también tiene ese componente, no deja de ser un juego. Repito, no estigmaticemos a la tecnología como una cuestión deshumanizante que le quita propiedades al jugar. Ha cambiado. Me encantó este ejemplo de la doctora que habló. A nadie se le hubiera ocurrido cuestionar un libro impreso con un dibujo diciendo no, no se lo muestres porque el dibujo le va a quitar al niño la capacidad de fantasear con lo que pasó. Todo lo contrario. ¿Me explico? Y en un momento determinado de nuestra historia, el dibujo impreso con colores fue una tecnología que irrumpió. No por eso deja de humanizar un juego o nos hace daño. Pero sí, entiendo tu planteo, Etelín, y repito, es otra línea de análisis definir, redefinir esta cuestión del juego. Bueno, si les parece, vamos pasando a otra temática. ¿Qué te parece, Etelín, si comenzamos el tema de familia? Ok. Y el cambio de la dinámica familiar, los cambios de la dinámica. Exacto, sí. Sí. En esto, bueno, vamos a ir construyéndolo un poco entre todos, porque este tema lo tenía una colega de México, Jocelyn, que está demorada en el ingreso, así que vamos arrancando nosotros con las primeras consideraciones. Indudablemente la dinámica familiar es uno de los ejes más importantes en relación a los niños, que existe siempre, pero con el tema COVID es puntualmente el tema, si no el más importante, uno de los más importantes, ¿no? Es decir, cómo ha jugado, digamos, la dinámica familiar en el proceso de crianza en este año en los niños, ¿sí? Y aquí hay que entrar a distinguir, como hemos hecho siempre, las diferentes familias. ¿Ya? Tenemos familias que están viviendo este proceso de confinamiento con toda comodidad, con piscina, con parcela, conviviendo con primos, donde hay más niños, están los abuelos. Entonces, evidentemente que esa realidad y esa alteración ha sido bastante más positiva que la que tiene la gran mayoría de nuestros niños latinoamericanos y que es con la clase media baja, donde las casas son pequeñas, las familias son grandes, están aglutinadas, existe un jefe de familia que en muchas ocasiones en este periodo de confinamiento también quedó desempleado. Entonces sumamos a esta dinámica familiar que era levantarse temprano, ir a un colegio, en el colegio recibir la alimentación básica, mientras la mamá se dedicaba a la casa y a algún oficio, el papá también a algún oficio, que es como la dinámica clásica de lo que llamamos el patriarcado. Pero que en esta situación, estar todos juntos con el estrés de no tener empleo, de no tener espacios personales, de no tener los insumos básicos, ha ido generando dinámicas tensas dentro de las familias. En sectores de alta vulnerabilidad hemos podido observar brotes
de violencia intrafamiliar que son aberrantes, donde esta energía que se mueve, entendiendo que la familia es un sistema y que genera energía, esta energía termina transformándose, hace una entropía que termina expulsándolos a cada uno a algún rincón de su casa y han perdido la capacidad de comunicarse, la capacidad de compartir los tiempos de ocio, han hecho brotes de cuadros depresivos donde tampoco se están ocupando de sus obligaciones mínimas, ha descendido la higiene, ha descendido la capacidad de expresar emociones, de expresar incluso vivencias, porque lo que antes podía ser común, comentar o compartir lo que habían vivido en el colegio, en el recreo, con algunos compañeros, o que la familia podía comentar, los papás podían comentar, los abuelos, los tíos, en estas familias tan aglutinadas. Hoy en día no hayan de qué conversar porque se levantan, están los mismos, siguen las problemáticas, siguen estando los mismos, hay un televisor, a lo más hay dos, es mucha familia, no están los medios tecnológicos para todos. Había que cumplir teletrabajo algunos, otros tenían que cumplir el telestudio o el estudio telemático. Y ahí estaba la diferencia entre los que tenían acceso a los medios tecnológicos, como el computador, el ordenador, la impresora, los que podían bajar las apps para tenerlas en el celular, los que podían tener su tiempo también de ocio con el computador, como para poder hacer estos juegos, ¿no? Estos juegos que hablábamos, como Roblox, o hacer los videos de TikTok, que los entretenía muchísimo. Entonces, la dinámica de la familia, que si bien cierto fue sorpresiva, porque en este periodo de pandemia nos pilló a todos de sorpresa, no lo vimos venir, cuando ya de pronto estábamos encerrados, estábamos ya confinados, estaba ese temor latente de la incertidumbre del contagio. Muchos tuvieron familiares enfermos también, enfermos por otras cosas, también enfermos por COVID. Entonces se empezó a generar una tensión que la fuimos viendo en forma gradual, que fue increciente, y la fuimos viendo en forma gradual y paulatina cómo iba destruyendo estas dinámicas pseudo saludables de encontrarse al terminar la tarde, sentarse a tomar la once, o el té y compartir las cosas del día, a que se generaran estos silencios sepulcrales, que nadie quería hablar con nadie, había alteración del sueño, algunos se acostaban a las 3, 4 de la mañana, dormían hasta las 12, 1 del día, alteración del apetito, y a generar estos cuadros de rumeo, ¿no? de pensamiento silencioso, de preguntas sin respuesta, en relación a la incertidumbre, al extrañar los círculos sociales, y finalmente las familias empezaron a transformar en sujetos que se agredían entre ellos mismos, no solo física, sino que también psicológicamente, sintiendo que el del lado también le estorbaba un poco, porque le faltaban los espacios, porque quería silencio y el otro no estaba en silencio, o en general vimos alterado en mayor cantidad la convivencia de la familia en los estratos los estratos más bajos. Sin embargo, en los estratos más altos, que podríamos pensar de que existía, ¿cierto? Mejores herramientas, mejores mecánicas, mejores dinámicas, más espacio, mayor habilidad quizá también para ocupar el tiempo de ocio, también se generaron violencias psicológicas significativas donde quizá el maquillaje que tenía estos padres de familia, que estaba muy bien puesto, porque salían a cenar, iban al cine, salían a cenar con amigos, interactuaban con otra gente. Ahora que ese maquillaje no estaba en la relación y se tenían que encontrar como dos sujetos individuales, quizás incapaces muchas veces de escucharse a sí mismos, empezó a generar grietas
que también involucró violencia psicológica de parte entre ellos, y evidentemente, como todo sistema, involucraba a los niños, y empezaron a haber cuadros de alteración del apetito en lactantes, vimos cuadros depresivos en niños muy pequeños, se gatillaron patologías. Tenemos en este minuto en atención mucho trastorno límite de la personalidad, que antes, si bien es cierto, no recurrían al médico, porque una de las patologías que menos quiere recurrir porque no acepta la ayuda. En esta oportunidad las familias han pedido socorro porque estar encerrados con ellos ha sido difícil, y de pronto hemos tenido los colegas 4 o 5 pacientes que está diagnosticados con trastorno límite de la personalidad, las bipolaridades también. Han habido brotes psicóticos, trastornos de esquizofrenia que no habían gatillado. Sabemos que hay un cuarto de gen que puede gatillar una esquizofrenia como puede no gatillarla, y en esta situación de confinamiento terminó gatillando. Y si bien pueden ser los adultos los que están más resentidos por el tema del encierro en sí, la falta de trabajo, la falta de maquillaje social, la falta de válvula de escape, el reservorio siempre de todos los problemas de los adultos va a recaer en los más pequeños, recaen los niños, y los niños son silenciosos, son inicialmente asintomáticos porque observan y rumean en silencio y se van dando respuestas irracionales a lo que no encuentran respuesta. Tratan de ordenar este mundo que no entienden del caos de los adultos, y se van volviendo obsesivos, compulsivos, van generando algo que los papás muchas veces llaman mañas, pero que en el fondo están dando síntomas y signos de que están acusando recibo de esta alteración, de esta falta de equilibrio que se ha generado en la dinámica de la familia. Y en ese trayecto, explicar de que no es una maña. Un niño sano es un niño revoltoso, un niño que ríe, un niño que juega, un niño que interactúa, un niño que empieza a aislarse, que empieza a encerrarse, que empieza a alterarse en sus ciclos básicos, que empieza con enuresis diurna, enuresis nocturna. Es un niño que está gritando, que necesita ayuda, que necesita apoyo, y creo que va a pasar un tiempo antes de que podamos tener una visión más amplia, más clara de cómo fue afectando este proceso, este tiempo de confinamiento y este tiempo de pandemia, no solo para los adultos, sino que también para nuestros niños. Y va a ser arduo, siento yo, el trabajo a realizar en función de volver a retomar los equilibrios de salud mental, de trastorno del ánimo, y aquellas patologías duras que gatillaron y que van a tener que ser tratadas. Espero yo que el sistema, ¿no?, se haga cargo de que la salud mental es tan importante como la salud física, y así como tienes una licencia médica porque tienes fiebre, también puedes tener una licencia médica o el apoyo estatal porque tienes ansiedad, porque tienes angustia, porque tienes trastorno del sueño, trastorno del apetito, trastornos alimentarios. Muchos adolescentes que subieron de peso empezaron con trastornos alimentarios bulímicos o anoréxicos, queriendo bajar de peso, siguiendo los patrones estéticos que están a través de estas imágenes, donde pareciera que la perfección está en las medidas perfectas y en lugar de escucharse a sí mismo. Siento que los psicólogos en general hemos tratado de hacer muchísimo, y lo hemos hecho de todo corazón, desde nuestros diferentes roles o desde nuestros diferentes ámbitos de trabajo. Sin embargo, siento de que mientras sigamos siendo la hermana pobre de la medicina, la hermana renegada de la medicina, donde no se entiende tampoco de que el cuerpo se enferma porque la mente está
procesando algo mal, o porque todavía tiene una herida que no sanó, que no limpió bien emocionalmente, vamos a tener síntomas en las dinámicas familiares que nos va a demandar muchísimo trabajo, mucho más del que hemos podido hacer ahora, de tal manera que se vuelvan a reinsertar en sus movimientos sociales, pero que no pierdan, o más bien que recuperen esta dinámica de familia, de núcleo que contiene, que apoya, que de una u otra forma es el lugar donde tú echas raíces, vuelas el día de mañana, pero donde siempre quieres volver, porque quieres volver al útero, quieres volver a tus raíces, quieres volver a lo tuyo, y que no se pierda esa sensación de pertenencia, que no se pierda eso que hoy, ahora se ha sentido pisoteado, ¿ya? A raíz del poco cuidado o de la falta de salud mental para sobrellevar procesos antinatura que tiene que ver con el encierro, que tiene que ver con problemas sociales, que tiene que ver con muchas carencias y sobre todo con esta incapacidad de escucharse a sí mismos. Y en esto no hay estrato social que se diferencie. Desde los estratos más altos hasta los más bajos, creo que la principal causa de la disfuncionalidad ha tenido que ver con que la pandemia o el proceso de pandemia lo han considerado como un ataque, lo han considerado siempre como un perjuicio, en lugar de haber dado un giro, aunque fuese de 90 grados en la mirada, pero darse cuenta de que era un tiempo para escucharse, para revalorar, un tiempo quizás para cohesionarse, para apañarse, para amarse, para aprenderse a querer más y a valorar lo que se tenía alrededor. Lastimablemente es una consecuencia que vamos a tener que trabajar a largo plazo, pero las dinámicas familiares, por muy buenas que hayan sido en su inicio de este proceso, fluctuaron y quedamos como raya para la suma al debe, ¿ya? Y eso es preocupante en términos de nosotros, científicos de la conducta, ¿no? Que buscamos siempre el mejoramiento de calidad de vida. Así que bueno, es un trabajo que nos queda ahí a la palestra, nos queda ahí instalado para hacernos cargo en lo antes posible. Sí, yo creo que en todo esto que estás planteando también, Etelín, se aplica un dicho que tenemos acá en la Argentina que dice, es peor el remedio que la enfermedad. Porque acá el remedio consistió en quedarse quieto, en quedarse en la casa y hacer que la gente tuviese la posibilidad de reflexionar, que tuviese la posibilidad de empezar a conectarse consigo misma. Y que más allá de todos los dramas que sucedían en paralelo y simultáneamente, también hubo gente que descubrió muchas cosas que son muy antisistemas, que son muy críticas para la sociedad actual. Por ejemplo, que la ropa no era tan importante, o que podíamos seguir viviendo sin salir a comer todas las semanas, o que no era tan necesario cambiar el auto todos los años. Es decir, este remedio creo que es una semillita que se plantó, que probablemente lleve su tiempo, pero que va a llevar a que grandes grupos poblacionales empiecen a vivir de otra forma. La gente descubrió que no era necesario ir a la oficina, que se podía trabajar desde la casa, y si se podía trabajar desde la casa, por lo menos hacer sistemas mixtos, donde yo podía estar algunos días en mi casa y otros días en la oficina, ¿sí? Entonces, esto,
una vez leí una frase que decía, toda pandemia es antes que un hecho sanitario, un hecho político. Y a mí me dejó pensando eso, porque digo, claro, en realidad uno no tiene mucha experiencia con esto, porque en realidad, si bien existieron muchas pandemias antes, a menos que uno sea un sanitarista o alguien que se dedique a estudiar todos estos fenómenos, no tuvo contacto con la historia de, no sé, la pandemia del año 18, o las de la Edad Media, o todas las pandemias que hubo en el mundo, en la Ni historia. tampoco ninguno de nosotros estaba vivo para esa época, ¿no? Por eso, pero sí tenemos esta experiencia directa, que fue esta que estamos transitando, ¿sí? Y esta que estamos transitando, indudablemente, no sé si es más política que sanitaria, pero están palo a palo, están cabeza a cabeza, porque las cosas que estamos viendo en el mundo que suceden en el plano psicosocial son tan importantes como las que suceden en el plano sanitario, desde los comportamientos de las masas, los comportamientos de los dirigentes, los fenómenos educativos. Ahora, cuando me toca mi exposición, yo preparé, incursioné, qué había pasado en el mundo, no con los países desarrollados que siempre es como que tienen, digamos, un accionar que a veces no nos resulta muy difícil de identificarnos porque tenemos realidades tan distintas. Pero tomé qué pasó en África, qué pasó en Asia, qué pasó en Latinoamérica, qué pasó en el Caribe con las clases. Y encontramos, a mí por lo menos, me resultó muy sorprendente que países sumamente pobres, entre comillas, tuvieron un recomienzo de clases allá por mayo, abril, junio, y muchos otros países con mucha más capacidad que esos, no tuvimos clase en todo el año, como fue el caso de Argentina. Chile tampoco, claro. En Chile tampoco. Hay una lista grande de países latinoamericanos que no tuvieron clase en todo el año, mientras que muchos países pobres, entre comillas, de África, tuvieron clase. Entonces, o sea, clases presenciales, dices tú. Sí, presenciales, sí, clases normales, llamémosle, clases donde los chicos iban con sus medidas de precaución, con su barbijo, su distancia social, ¿no? Pero tuvieron clase. Entonces eso te hace reflexionar, bueno, a ver, ¿por dónde pasa la historia? ¿Por dónde pasan las cuestiones de la pandemia? O por lo menos alguna de ellas. Porque yo no creo que Ghana tenga mejor condición sanitaria que la Argentina, o que México, o que Chile. Y ninguno de estos tres países tuvieron clase todo el año, y Ghana sí. Entonces, ¿por qué en Ghana tienen clase y acá no? ¿Cuál es la cuestión? Entonces ahí vemos la cuestión de la política, la cuestión del control social. Y bueno, entonces todo esto me parece que el tema de familiar que recién acabaste de tratar, Etlin, va totalmente de la mano de la infancia, ¿no? Es decir, indudablemente vamos a tener una pandemia, o ya la tenemos a nivel de la salud mental, y eso va a ser muy interesante ver cuál es la respuesta, porque, a ver, también acá tenemos que hacer una autocrítica los psicólogos, ¿no? Es decir, nosotros ya veníamos muy golpeados con la cuestión de la poca capacidad de respuesta que teníamos los psicólogos frente a la problemática de la salud mental. Porque en realidad estábamos en una actitud tipo, como suelen hacer algunos gobiernos, entre ellos el nuestro, en la Argentina, que necesitamos plata, entonces imprimamos dinero.
una solución fenómena, así estamos. Y de alguna manera la cuestión tiene mucho que ver con eso. Es decir, la generación de respuestas frente a los problemas que son totalmente insuficientes y poco realistas. Nosotros tenemos sistemas de salud mental que no abarcan ni siquiera el 10% de la población necesitada. Necesitamos generar otro tipo de terapias, otro tipo de tratamientos. El año pasado, acá en la Argentina, hubo una conferencia de la Asociación Mundial de Salud Mental. Y una de las personas que era de África, ¿de qué país de África se me fue? Un país muy pobre, no tenía profesionales de la salud mental, no había. ¿Y saben cómo manejaban el problema de la salud mental? A través de lo que podríamos llamar nosotros los operadores o acompañantes terapéuticos. Formaban mucha gente de la comunidad y hacían lo que llamaban la salud mental de plaza. Atendían en los bancos de las plazas. Y la gente que tenía problemas iba a las plazas y estas personas hacían lo que podían. Pero tenían una visión comunitaria del tratamiento de la salud mental, que eso es el punto. Por ahí no era eficiente o no voy a que ese método era una solución. Lo que voy es que esta crisis, esta pandemia, dentro de todas las cosas que desnuda, una de ellas es que no tenemos estrategias de abordajes comunitarios en salud mental. Y la importancia y el reconocimiento del lugar de los psicólogos en la sociedad va a estar dado en gran medida porque podamos intervenir en ese nivel de comunidad. El reconocimiento... Sí, seguimos siendo archipiélagos aquí. Claro, y circunscriptos a actividades con un modelo muy de consultorio, muy oficinesco, que es totalmente insuficiente para responder a, que ya lo veníamos viendo, ¿no? Por eso países de primer mundo habían desarrollado y estaban trabajando muy seriamente, como Canadá, Australia, Inglaterra, en los programas autoadministrados de salud mental referidos a los trastornos de la ansiedad, donde las personas se autoadministran, digamos, tratamientos que ya están diseñados, controlados y con la supervisión de profesionales, permite que un profesional quizás esté atendiendo a 200, 300, 500 personas. Es decir, Hugo, sí. Hugo, muy interesante lo que tú estás planteando y dos cosas. La primera es que uno tiene que ir al origen de lo que es la psicoterapia y a qué público fue orientado inicialmente la psicoterapia y en qué modelo. Y lo otro es que estamos de acuerdo que esos modelos autoadministrados pueden canalizar la demanda insatisfecha en salud mental de un modelo anterior que no funcionó. Pero no olvides que tenemos una muy fuerte corriente académica que forma profesionales y que son generadores de opinión totalmente contrarios a ese modelo. ¿Por qué? Porque por una cuestión netamente de que no le es rentable, porque perderían sus lugares, perderían eco académico, perderían talleres, perderían pacientes y una gran cantidad de cosas. ¿Sí? Muy fuerte corriente contrario a eso. Aquí en Uruguay se sigue repitiendo que la terapia cognitivo-conductual y el conductismo deshumaniza a la persona. A ver, vamos a ser claros. Si con toda la oferta de servicios de psicoterapia que hay en los países, la gente continúa prefiriendo coaches y mentores,
hay que cuestionarse la pertinencia de los modelos de atención en salud mental. Realmente los coaches y facilitadores con estrategias de marketing y con todo lo que saben vender son el Uber de la psicoterapia. Quiero ser claro en este punto. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Hugo, que los programas autoadministrados son el futuro, pero repito, existe una muy fuerte corriente que no es cualquier persona, sino académicos con posiciones, con determinados lugares de poder, que están totalmente en contra de eso, repito, porque pierden lugares de poder. Pero el tema es ver cómo se logra implementar esto. ¿Cómo se logra decirle a las comunidades, bueno, realmente va a haber una pandemia en salud mental de estrés postraumático, de ansiedad y de depresión, que cómo se canaliza? Y coincido plenamente contigo, Etelín. Somos el patio de atrás de la medicina. Bueno, si les parece, vamos yendo hacia otra de los ejes temáticos que habíamos planteado para hoy. Y iríamos al de escolaridad y telemática, que es el que yo había preparado un poco para hacer algunas reflexiones sobre eso. Voy a ver si puedo compartirles pantalla. Quiero mostrarle algunas cositas que preparé de esto. Perdón, se pasó. Quiero referirme a tres ejes: a la situación escolar en Latinoamérica y el Caribe, a la modalidad de la enseñanza sustitutiva de la presenciabilidad asistida, es decir, pasar de lo que era la escuela en su modalidad presencial a una presenciabilidad asistida, que significa que el niño, el adulto, el estudiante realice su aprendizaje con una presencia que asiste y una presencia efectiva. Y por último, la emocionalidad de la tarea escolar, es decir, qué pasó dentro de las emociones en el plano de las madres, de los niños y los maestros, que se vieron involucrados en cambiar sus funciones, sus roles, de una manera brusca, de una manera muy complicada, como fue pasar de la escuela a la casa. Bueno, vamos a ver un poquito este tema de la educación en Latinoamérica. Fíjense esto es lo que les comentaba hoy. Argentina tiene las escuelas cerradas, han habido intentos de aperturas parciales en algunas provincias: San Juan, Santiago del Estero, Catamarca, Formosa. Bahamas, escuelas cerradas. Barbados, las escuelas comenzaron a partir de abril, de septiembre. Bolivia, escuelas cerradas. Brasil, reaperturas muy parciales. Amazonas, Río Grande do Norte. Chile, aperturas parciales de escuelas. Colombia, reaperturas parciales bajo condiciones estrictas. Costa Rica, escuelas cerradas durante todo el 2020. Ecuador, escuelas cerradas. El Salvador, escuelas cerradas. Guatemala, escuelas cerradas. Haití, reaperturas parciales. Honduras, escuelas cerradas. Islas Caimán, escuelas cerradas. México, escuelas cerradas. Panamá, escuelas cerradas. Paraguay, escuelas cerradas. Nicaragua, escuela abierta. Es decir, si vemos este panorama latinoamericano y centroamericano, vemos que este ha sido un año absolutamente perdido desde el punto de vista de la escolaridad de los chicos. ¿Qué significa esto? Esto significa varias cosas, la pérdida de la escolaridad. Algunos hacen referencia a números, es decir, el impacto que va a tener en la vida adulta estos niños, que se calcula en el mes de abril habían 194
millones de estudiantes que estaban en sus casas. Y fíjense que con este panorama de lo que el cerramiento de las escuelas, quiere decir que eso no se ha modificado. Entonces lo que tenemos es una millonada de chicos que han perdido el año con un costo sobre el nivel productivo económico a futuro enorme y obviamente con todas las consecuencias que trae aparejado dentro no solo de las diferencias que esto genera en el marco de las sociedades de cada país, porque obviamente no fue lo mismo para los sectores que tenían más recursos, que tenían conectividad, que tenían aparatos, que tenían educación en su casa por sus padres, por sus hermanos, de aquellos niños que no tenían nada de esto. Pero la diferencia no es solamente que se ha acrecentado la desigualdad intrapaís, se ha aumentado la desigualdad interpaís, porque los países del mundo, muchos han continuado con la educación, precisamente desde una perspectiva de uso de tecnología. Entonces, lo que podemos ver de un efecto inmediato en nuestra sociedad fue el cierre total de las escuelas, la pérdida del año lectivo, el aumento de las diferencias entre los distintos componentes de la sociedad, el aumento de las diferencias entre países, países ricos y países pobres o países del primer mundo o del tercer mundo, como se lo quiera ver, y cómo todo esto ha tenido un efecto cascada sobre lo que vos, Etelín, acabás de hablar, que es el tema de la familia, y sobre qué ha sucedido en la vida de estas personas al permanecer todos estos meses encerrados en sus casas. Es decir, los efectos del aislamiento. El otro día leía que es la primera vez en la historia que se hace un experimento de semejante magnitud de tantos cientos de millones de personas que están aisladas, confinadas durante varias semanas. Es algo que nunca se había hecho eso. Entonces, esto que casi toma un valor experimental, nos va a permitir entender qué es lo que le pasa al ser humano cuando está en una situación de aislamiento. Porque acá hasta tiene consecuencias impensadas sobre el plan B que parecería que están tratando de desarrollar nuestros dirigentes mundiales, ¿no? Como decir, bueno, como el planeta ya no da para más, vamos a ver si podemos colonizar Marte o si podemos irnos de acá a algún lado. Y bueno, lo que estamos viendo es que el hombre no está preparado para el aislamiento. Esas no solamente planes de ciencia ficción, sino planes reales que tienen las agencias espaciales de colonizar planetas en base a pequeñas burbujas en las cuales las personas puedan autosubsistir, pero en una escala muy pequeña, numéricamente hablando. ¿Qué grado de viabilidad tiene cuando vemos lo que está pasando en el mundo con el aislamiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo esto que estamos viviendo este año, bueno, indudablemente da para mucho, ¿no? Quiero pasar ahora al segundo eje, que se acuerdan que el segundo eje es la modalidad de enseñanza sustitutiva de la presencialidad asistida. Acá
hay una propuesta de la CEPAL que plantea la necesidad de asegurar una canasta básica digital. ¿Qué es la canasta básica digital? Es una canasta que está compuesta por una computadora, por un teléfono inteligente, por una tablet y un plan de internet. Esta propuesta es muy interesante desde el punto de vista de que da una realidad al hecho de transitar hacia una virtualidad de la enseñanza. Creo que en todos los países de Latinoamérica nos hemos encontrado con el mismo problema. No hubo una presenciabilidad asistida porque no fue de calidad, porque ni los maestros ni las madres estaban preparadas para trabajar en un programa de enseñanza virtual. Ese fue uno de los factores. El otro factor es la falta de una canasta básica digital. Había escasez de computadoras, de teléfonos inteligentes, los planes de internet de muchísima gente son los más económicos y por ende los que tienen más problemas para recibir los datos, la transmisión. Entonces, uno de los problemas que muestra a nivel de lo que le han sucedido a los niños es que no han tenido los recursos tecnológicos ni los recursos humanos adecuados para hacer frente a esta situación. Y esto entonces tiene que dejar una enseñanza. La enseñanza tiene que ser que necesitamos capacitar la presencia del adulto en estas nuevas tecnologías. Porque si no, no va a haber ningún éxito. No es solamente una cuestión de aparatos, es una cuestión de personas, de que estén capacitadas. La tecnología digital trae aparejado un cambio de la metodología de la enseñanza. Ya el maestro, el profesor, no puede ser el participante magistral, el que da su charla, su conferencia y donde los otros escuchan. Porque la cabecita de los niños y de los adolescentes va evolucionando y va cambiando a la par de lo que va ofreciendo la tecnología. Todos sabemos que un joven puede mirar un video de 2, 3, 4, 5 minutos, pero no puede mirar un video de 1 hora. Entonces, la educación va a tener que trabajar sobre esa metodología, donde le va a tener que dar una participación activa al alumno investigando, donde le va a tener que preparar material de lectura adecuada, donde va a tener que trabajar con mucho video, que es el elemento cultural de los jóvenes y de los niños hoy en día. Entonces, para todo eso, esta experiencia que estamos viviendo nos sirve para mostrar todo lo que ha quedado al descubierto como los déficits. Y no está mal, está muy bueno, que es mejor que los muestre ahora y no más adelante. Que nos muestre que sí, que indudablemente la escuela presencial va a seguir existiendo, pero bajo otro formato. Porque no solamente vamos a poder dar respuesta a los problemas que teníamos de sostener una escolaridad de 8 horas, donde teníamos que proveer de edificios, de personal, de un montón de recursos que los estados les era muy difícil hacerlo. Esto va a permitir amalgamar la educación presencial con la educación virtual.
donde el niño pueda tener horas en la escuela y horas en su casa, y mantener ese aspecto positivo que ha tenido de cómo ha favorecido el vínculo de los padres con los hijos, especialmente de las mamás con sus hijos. Las madres han recuperado ese lugar docente que han tenido otrora en el pasado, pero lógico, lo han adquirido o recuperado ese rol docente de una manera muy traumática, porque, bueno, ocupate de las tareas del nene, ocupate de la casa, ocupate de trabajar, ocupate de sacar el perro, ocupate, claro, obviamente eso ha destruido a cientos de mujeres en este año. No se trata de eso, indudablemente, pero sí de recuperar estas funciones que quizás habían quedado demasiado delegadas en manos del Estado, ¿no? en manos de la institución escuela, y la familia había quedado muy al margen, por lo menos estoy hablando de la Argentina, muy al margen de los procesos escolares, ¿no? Es decir, acá en la Argentina hubo un proceso donde la familia primero era la que controlaba el proceso educativo de sus hijos, después eso se transfirió a la escuela y la escuela se fue apropiando poco a poco de ese lugar y la familia se transformó en un estorbo hasta que hace una década o 2 décadas atrás se empezó a recuperar, la familia empezó a querer participar de las cosas de la escuela, generó algunos enfrentamientos entre las escuelas y las familias, y cuando estaba dándose ese proceso de recuperación, aparece lo de este año, que le dio un espaldarazo enorme a las familias para que ocupen el lugar que tienen que ocupar en la enseñanza de sus hijos. No pueden quedar al margen, no pueden ser la escuela una suerte de taller mecánico donde uno manda al hijo y lo va a buscar a las 5 de la tarde todos los días, como cuando el auto está arreglado que pasamos por el taller a retirarlo. No es así. La familia y la escuela tienen que trabajar juntos. Y la tecnología creo que es el elemento más útil que tenemos para esta tarea conjunta. Pero hay que capacitar al docente y a la familia para trabajar con la educación digital. Hay que capacitarlo. Por eso, como muchas cosas, esta pandemia muestra un lado muy dramático, muy terrible, muy triste, muy feo, de muerte, de enfermedad, de quiebra de empresas, de montones de cosas muy tristes, pero también muestra otras, casi de una manera experimental. Nosotros este año, digo nosotros a nivel planetario, tuvimos un 8% de baja en la contaminación ambiental en el mundo. Y simplemente se logró haciendo que nos quedáramos en casa. Entonces, cuando tenemos esas pruebas experimentales a la vista, no podemos ser tan necios de volver a viejos modelos. Tenemos que revisar estas situaciones en las que nos ha colocado la pandemia como situaciones que nos pueden catapultar, no en un sentido romántico, como a veces uno escucha, después de la pandemia vamos a salir mejores, vamos a hacer, vaya a saber por qué misterio, más evolucionados, más inteligentes, más buenos, más solidarios. Yo creo que en realidad lo que la pandemia nos está mostrando es, miren muchachos, todo esto está mal. Lo tienen que cambiar porque todo esto está mal. Eso nos está mostrando. Nos está mostrando de que esto que aún persiste, esta locura que persiste en el mundo, que es increíble, de que todavía nuestros dirigentes a nivel mundial
sigan pensando de la misma manera. Que países como Canadá, como Estados Unidos, han comprado vacunas para 7 campañas vacunatorias por persona, cuando las 3/4 partes del mundo no puede conseguir una dosis para una vacuna por persona. ¿Y qué piensan? ¿Que el coronavirus se va a venir para acá y a ellos no les va a tocar? Acabamos de vivir la experiencia. ¿Cómo empezó todo esto? En China, en Europa y después al mundo. Y seguimos con la misma... Es increíble. El nivel de necedad es increíble. Porque esto no pasó hace 100 años, hace 8 meses atrás. Le mostraron, muchachos, esta es global, es una aldea. Lo que pasa acá, pasa del otro lado, tarde o temprano. Y parece que esas cosas no las entendemos todavía, por lo menos a nivel de las dirigencias. Entonces, yo creo que, bueno, toda esta pandemia está mostrando todas estas cosas. Y si vamos al último de los puntos que les quería tratar, es esto de acá. No, esto es algo que me quedó de este último tema, que el tema de la presenciabilidad. Y la escuela fue el entorno tecnológico del libro. Es decir, para la escuela, el libro fue su herramienta de transmisión. Para la educación digital, son las TICs. Pero no es que uno esté enfrentado con el otro. Tenemos que trabajar en esa amalgama. El libro tiene que seguir estando en la escuela. Pero en la educación digital tenemos que tener los libros digitales, tenemos que tener las tecnologías, las TICs. Es decir, pero quería ir, perdón, volví sobre el tema, quería ir, bueno, acá. ¿Cuáles son las cuestiones que desde el punto de vista de la educación a distancia tenemos que trabajar para que se incorpore la dimensión humana tanto en el adulto como en el niño? ¿Qué vemos que pasa en los niños, por ejemplo? ¿Qué emociones hay? La incertidumbre, la ansiedad, las expectativas desmedidas. No percibimos la educación como un hecho vincular. Y al no percibirlo, los educadores deben de chequear y verificar de manera constante que el estudiante está siguiendo la clase. Por eso la asistencial, la presenciabilidad asistida. El niño se tiene que quedar solo frente al monitor, nunca se tiene que quedar solo frente al monitor. Y eso se ha repetido infinidad de veces en esta pandemia, por lo menos acá en la Argentina. Si vamos a propender a una educación de niños basadas o acompañadas por tecnología, tenemos que revisar la metodología, la innovación metodológica. No podemos seguir con las mismas metodologías de enseñanza. Los tiempos tienen que ser más breves, como decíamos hoy, con videos, lecturas orientadas y donde los estudiantes tengan una participación activa. Bien, y ahora sí, por último, vamos a las complejidades de la escuela en casa. ¿Qué pasó? El hogar se reconfiguró. Pero con la idea, hay un dicho argentino que dice el rancho de goma, porque siempre cabe uno más. El hogar se transformó en el rancho de goma. Venga la escuela, venga la sanidad, venga la economía, venga el trabajo, venga la recreación. Y no es el rancho de goma. Porque yo, si voy a trabajar, necesito un espacio, y si voy a estudiar, necesito otro espacio.
Y si hay chicos que tienen que jugar, necesitan otro espacio. Y si hay que ocuparse de la preparación de alimentos, se necesita otro espacio. Entonces, no es que es un rancho de goma que cada vez uno pone lo que necesita, porque no da. Simplemente no da. Y eso fue lo que pasó. Pusimos oficina, escuela y recreación en un mismo sitio. Y bueno, tuvimos los problemas que tuvimos y que tenemos. Gente con problemas para dormir, problemas para concentrarse para las tareas, nerviosismo del adulto porque no encuentra espacio para su trabajo. Y paralelamente a esa reconfiguración de los espacios, en la misma línea se transformaron los roles. Las mamás pasaron a ser maestros, los niños pasaron a ser compañeros de los ancianos de la casa. Es decir, empezó a haber toda una movida dentro de los roles donde algunos fueron muy saludables y otros no. Y eso ha traído aparejado que, bueno, la sobrecarga de los roles. Es decir, ¿por qué asistimos a los problemas de fatiga? Se habla de una fatiga pandémica, de una fatiga vinculada al COVID, y en realidad lo que nos fatiga es la realidad que tenemos. O sea, lo que nos fatiga es que estamos sobreocupados, que estamos con una cantidad de roles mucho más intensos de los que teníamos. Entonces todo esto nos lleva a un estado de cansancio y que encubre, bueno, lo que decíamos hoy, la pandemia es un hecho político. ¿Por qué? ¿Por qué hay un sobrecargo de roles? Porque no hay un Estado que da respuesta a las necesidades de la gente. Entonces, lo que mostró esta pandemia es la ineficacia en muchos aspectos de los estados, aún de los estados más ricos. Porque fíjense cómo es posible que un estado como Inglaterra, que tiene su sistema sanitario más organizado y más eficiente del mundo, va a tardar 9 meses para vacunar a su población. Hay algo que nos cierra. Hay algo que nos cierra. O no son tan eficientes, o hay un problema de distribución, o algo pasa. Por supuesto, ¿quién tiene la culpa de esto? El COVID con su vacuna. El Estado no tiene nada que ver, ni es responsable de que van a tardar un año en vacunar a su población. Y lo mismo nos va a pasar a nosotros. Acá en la Argentina ahora el problema es Pfizer, que no sé qué les está exigiendo, que entonces no consiguen la vacuna. Ellos no tienen nada que ver. El Estado no tiene nada que ver. Y ahí es donde empezamos a ver, y no lo digo esto en un sentido teleológico, en un sentido metafísico, de la función o el propósito que tiene esta pandemia. Porque a veces las cosas se producen porque lógicamente hay causas que lo producen.
Pero muchas veces, como decimos en las terapias, no se preocupe tanto por el por qué. Pregúntese para qué le sirve esto que está viviendo. Y con la pandemia tenemos que hacer lo mismo. No digo desde el punto de vista médico, obviamente hay que investigar desde el punto médico por qué se produjo el virus, etc. Pero voy que la importancia en esto, más que la cuestión sanitaria, es todo lo que esta pandemia deja al descubierto. Y que son falencias de todo tipo. Económicas, políticas, de salud, de educación. Es decir, yo entiendo que el virus no provocó todo esto estaba. Es como esas paredes que están totalmente envejecidas y cachuzas, y entonces nos apoyamos y se vino la pared abajo. No, la culpa no es que yo me apoyé en la pared, es que la pared ya estaba, que se venía abajo. Acá la culpa no la tiene el virus que muestra todo esto. Esto estaba, lo que pasa que es como que se lo puso como en un gran microscopio, en una gran lupa, y todo esto se aumentó y se vio ahora. Se vio como esos países que están que entusiasmados, hablando del liderazgo mundial, hablando del ejemplo de la igualdad y hablando de tantas cosas lindas, ahora se quedan con todas las vacunas. Entonces, eso está mostrando el virus. Está mostrando el mundo que tenemos. Y entonces ahí es como todo, ¿no? Vaso vacío, vaso medio lleno. ¿Qué miramos? ¿Miramos la oportunidad del cambio o nos ponemos a llorar y decir, Dios, qué mundo hemos construido? O decimos, bueno, está cayendo luz sobre el mundo para mostrar claramente lo que no puede continuar. Entonces, ahí eso supongo que ya va a depender del estado de ánimo de cada uno, que es lo que ve, si el lado malo o el lado bueno de todo esto, ¿no? Pero bueno, yo cierro acá con esto. Me parecían estos tres ejes estaban muy emparentados con el tema de la niñez y nada, acá paramos. Bien, nos quedaría por último hablar unos minutitos sobre los trastornos emocionales, ¿sí? Sería el último punto. Y ahí me voy a... Sí, perfecto. Me voy a quedar un poco con tu última línea que pone madre, niño, profesor. El niño se mantuvo en medio de esta triada, con una madre que partió probablemente asumiendo este rol de una forma distinta, porque ahora tenía toda la familia en la casa y eso podía ser hasta hace un tiempo atrás una fantasía literaria. Hoy en día teníamos el tiempo para poder compartir y estar con los hijos. Pero también vino la presión de los maestros, ¿ya? En que están aprendiendo por ensayo y error a utilizar los medios telemáticos. Estaban las familias, estas madres, cumpliendo estos roles multifacéticos, porque no estaban acostumbradas tampoco a tener al niño en una jornada completa dentro de la casa, y tenían que hacerse cargo de conectar con el docente, con el maestro, de tal manera que este que está por ensayo y error, enseñarle a este que aprenda a usar los medios telemáticos, y el niño al medio, en medio del estrés de estos dos agentes, ¿ya?, que están tratando de que él se autoeduque, casi como si fuese un proceso andragógico en lugar de pedagógico. No se hizo mucho caso a los psicólogos educacionales en el sentido de
dejar la clase estructurada, frontal y directa, sino que más bien utilizar medios audiovisuales, utilizar textos cortos, entregar infografías para investigación, etcétera, sino que se trató de hacer una réplica del modelo presencial, frontal y directo a través de la plataforma Zoom, o entrevistas a través de Meet o Duo, ¿ya? Preferentemente en la plataforma Zoom. Entonces, este chico, este niño, empieza a perder espacios personales, espacios sociales. Ya no tiene a los amiguitos del colegio, en la casa ya no es un lugar de descanso, no es un lugar de distensión, es un lugar también de trabajo, es un lugar donde tiene horarios fluctuantes, porque no todos los profesores conectaban a la misma hora, tiene madre sobrepasada, padre sobrepasado, que lo vimos delante en cómo se alteraba la familia. Entonces empezamos a darnos cuenta y fuimos viendo que los niños empezaron a gatillar cuadros de ansiedad. Trastornos del sueño, empezaron a tener enuresis, empezaron a tener trastornos alimentarios también, empezaron a estar más lábiles, hiperirritables, que es una característica que les llama mucho la atención, siempre que se produce en los que están menores de 14 años, que es como una característica típica del cuadro depresivo. Y los mayores de 14 empezaron con esto de algunos huir de la casa, asfixiados, apestados, gatillando rebeldía, pero rebeldía que en el fondo gritaba esta angustia de sentirse presionado, sentirse obligado a un encierro, a esta presión del medio telemático y en algunos casos a la falta de recursos. Los adolescentes, muchísimas patologías de cuadro depresivo, de depresión desde leve hasta depresión mayor. Los estudiantes universitarios, la gran mayoría con depresión mayor, porque la sobreexigencia de la a través del medio telemático, más la falta de la válvula social, fue generando trastornos depresivos, y depresivos mayores, con crisis de pánico, con ideación suicida. Entonces, finalmente teníamos, desde una mirada objetiva, este caos emocional de sujetos que, si bien es cierto, los adultos también lo estábamos viviendo, tenemos más herramientas porque por último hemos vivido más, soportamos mejor probablemente los dolores emocionales, nos adaptamos de una forma también distinta. Los niños se fueron adaptando silenciosamente, fueron aceptando, fueron acatando, fueron cumpliendo a estas exigencias, pero sí con el costo, y no menor, de su salud mental. Subieron mucho de peso debido a la ansiedad, siguen sin regular el ciclo circadiano, y ahora con este cambio de horario de verano, es peor todavía, a veces son las 2, 3 de la tarde y uno llama y el niño sigue durmiendo. Y el adulto ya, como se dice en Chile, tiró la toalla, ya nos dejó al descubierto que sus habilidades parentales 24/7 no eran suficientes, ¿ah? Que ellos podían tener habilidades parentales lo suficientemente buenas, como diría Winnicott, siempre y cuando compartieran el tiempo y el espacio con el centro educativo. Pero si tenían que hacerse cargo ellos de la formación, del cuidado, de la orientación de los estudiantes, de los niños, 24/7 sus habilidades parentales se veían descendidas. Entonces, niños sin autoridad, niños sin mayor exigencia, los que se habían empezado a adaptar, se empezaron a desadaptar de a poco. Por lo pronto sigue existiendo esta sensación en ellos de que, bueno, terminaron el año escolar, a través de medios telemáticos, no tienen idea qué terminaron ni cuándo terminaron, no
no supieron diferenciar una unidad de otra. Creo que fue un gran esfuerzo, pero que finalmente logró estresar de sobremanera a los niños, versus un aprendizaje que tendrá que ser medido qué tan significativo o qué tan instalado a largo plazo quedó. Creo que hubo más estrés, angustia, alteración del sueño, hiperlabilidad, mucho encapsulamiento, mucho encierro en sí mismo. Hubo muchos matrimonios que se disgregaron también en esta pandemia, porque tampoco fueron capaces de sobrevivir en esta rutina de 24/7, y los niños tuvieron que sobrellevar la separación de los padres en un contexto poco amigable, tuvieron que tener la falta de los padres, la falta de los primos, de los abuelos, que los que tienen la fortuna de tenerlos son tan tremendamente significativos en la vida de los niños, ¿no? Entonces, se presentó la gama completa. Creo que vimos de todo, navegar desde el comienzo de este proceso hasta el término, digamos, el mes de diciembre, que no es el término del proceso, pero sí es el término de los años escolares, es el tiempo de los cierres, es el tiempo de hacer una raya para la suma, hacer un balance. Y en este balance vimos que se gatillaron en los niños independiente el rango socioeconómico, independiente sus capacidades intelectuales, independiente sus necesidades educativas especiales. Cada uno de ellos vivió esta presión, ¿ya? De tener que seguir viviendo, seguir rindiendo y seguir cumpliendo como si no sucediese nada fuera de lo común, pero con todas las restricciones posibles, hasta que finalmente este adulto se siente ya fatigado emocionalmente. Como decías tú, me tomo muy bien de ese concepto que propusiste, Hugo, porque en realidad no es un aplanamiento emocional, sino que es una fatiga emocional, ¿ya? Esta fatiga de decir ya es más de lo mismo, pasamos de fase 2 a fase 3, nos volvieron a la 2, ahora nos están volviendo a la 1, sin embargo, no, adelantan el toque de queda, pero no decretan una cuarentena general. Entonces, al final, esa incertidumbre, ese temor latente, esta falta de orden u organización, repercute una vez más en los niños, donde desde su mente infantil empiezan a darse respuestas irracionales, como que mi familia se están enfermando porque yo me porté mal, porque yo no he hecho las tareas, porque yo no he sido una buena persona. Niños con ideaciones suicidas muy extrañas. O sea, hay una niñita que me llamó mucho la atención. Cuando los adolescentes me hablaban de su ideación suicida o que hacían cutting, era un poco más escuchable, ¿ya? Era quizás más esperable. Pero una niñita de 8 años que me dice que fantasea con tomar el cuchillo con el que la mamá corta el pan y quiere enterrárselo una vez por todas en el cuello. Digo, ¿por qué quieres hacer esto? Digo, porque ya, no sé, me dice, creo que todos deberíamos hacer algo así. Ya esto no nos deja hacer, no nos deja vivir. Y repetía frases que probablemente escuchó de los adultos, ¿ya? Pero lo contestó, lo fantaseó y lo llevó a una figura que terminaba siendo peligrosa. Bueno, Mitzi iba a aportar mucho más al respecto, cómo se han tenido las organizaciones externas, las redes, cómo han tenido que generar nuevas dinámicas para poder hacer esta contención a los niños que se han visto afectados por el efecto pandemia. Los niños que han sido violentados sexualmente, niños que han sido violentados físicamente, psicológicamente, niños que han tenido que dejar sus hogares, su núcleo, para irse a vivir a la casa de otro familiar que sí tiene los recursos como para mantenerlo, o otros han ido como acompañantes de algún adulto mayor, lo que definitivamente ha trastocado sus mundos, y los adultos parecieran moverse en esta pseudo normalidad o pseudo eficacia, sin considerar de que el niño no es una maleta ni es un objeto, sino que es un ser que siente,
que piensa, que es silencioso, que es probablemente inicialmente asintomático, pero no menos sensible que cualquiera de nosotros que está más endurecido por la vida. Por tanto, se fueron gatillando problemas donde las redes, como la Organización de Protección de Infancia, la red de reparación mental, la red de cuidado de la juventud, salud mental de la juventud, etcétera, han tenido que desempolvarse y salir al rescate de muchos niños con intentos suicidas, muchos niños descompensados, muchos niños con cuadros depresivos graves, que han tenido que ser altamente medicamentados. Cuando uno podría suponer desde la fantasía literaria que ten cuidado con lo que pides, porque cuántas veces a lo mejor decíamos, ay, que lata el colegio, de nuevo la misma dinámica, levantarse temprano, que la colación, que las tareas, que el ir y venir, que el trasladarse. Sin embargo, hoy ahora que se vivió esa dinámica, vimos que la problemática del adulto para adaptarse a ella, y que le costó más que los niños, y la presión social, educativa, de que tenían que cumplir para este medio telemático, fue generando grietas donde las organizaciones han tenido que hacerse cargo a través de la dupla psicosocial y los terapeutas ocupacionales también, ¿ya? De tal manera de que los chicos puedan resignificar lo que están viviendo, porque tampoco hay una certeza. Algunos dicen que podría llegar la vacuna, algunos dicen que puede llegar para junio a Chile, que llegaría solamente a 16 millones, que dentro de los millones que no están considerados están los niños. Entonces al final es tanta la incertidumbre que tú no le puedes decir al niño, pero para, esto ya vienen vacaciones, lo vamos a pasar regio, porque las vacaciones son de nuevo confinamiento. Y en el verano vamos a estar confinados porque volvemos a fase 1 y nos está pasando, le está pasando a Bolivia, está probablemente a puertas a Argentina, de una realidad similar. Y tampoco le podemos decir, bueno, en marzo partimos de nuevo, partimos como avión, ahora volvemos a la normalidad. No, de hecho, las carteras ministeriales han pedido de que se entregue la planificación telemática del primer semestre, lo que significa de que tenemos que trabajar con que los niños hagan estos tratamientos y no... las organizaciones y las redes se han esforzado porque los tratamientos sean efectivos y eficaces. Tratamientos medicamentosos, intervención de psiquiatra, intervención de psicólogo, asistente social, terapeuta ocupacional, de tal manera que en equipo multidisciplinario pueda lograrse una morigeración de la alteración emocional que ha significado para los niños este año de confinamiento, que lejos de ser un año fabuloso donde estuvieron con sus papás y lo pasaron regio, no pasaron frío y estuvieron en su casa, y podría parecer un panorama idílico, terminó siendo una pesadilla para la gran mayoría de ellos. Sin duda hay un porcentaje que tiene otra realidad y se agradece muchísimo que así sea. Pero si hablamos en general y hacemos las comparaciones en países como lo podíamos hacer con Bolivia, bueno, estaba la sobreexigencia, está el adáptate a tiempo récord, cumple, rinde, muévete, sigue mis instrucciones, apáñame que soy el adulto, entiéndeme, compréndeme, cuando debió haber sido precisamente al revés y habernos puesto también en el lugar de estos seres vivos que con poca experiencia han tenido que bancarse lo mismo que hemos tenido que bancarnos nosotros, que tenemos harta más experiencia y que hemos estado más aporreados por la vida y que por ende tenemos también más resistencia. Ha sido triste ver niños desde la prebásica con trastorno significativo hasta el
último año de escuela superior, pasar por este abanico de trastornos emocionales y tener que recurrir, la gran mayoría de ellos, a la medicación para poder terapiar y que resistan el dolor emocional que les ha significado el ver familiares enfermos, rupturas de familia, problemas de violencia intrafamiliar, la alienación de sus derechos básicos, que es de la libertad, de poder expresarse, comunicarse, compartir con los otros, de estos derechos que son inalienables, pero que en esta situación se han visto coartados. Tenemos una tarea también ardua ahí, sobre todo los que trabajamos en psicología educacional. Ha sido un año de dulce y gras, porque si bien es cierto, logramos que no hubiesen mayores deserciones, logramos que los niños aprendieran los aprendizajes mínimos indispensables para ser promovidos, también estamos conscientes de que se generó no una huella, sino que una cicatriz por este año de confinamiento. Y eso es preocupante, y tal como decías tú, Hugo, y como planteabas, Alberto, esto nos tiene que servir como mirada propositiva para un año siguiente, de tal manera de que nos pongamos el parche antes de la herida, y que donde ya quedó una cicatriz, esa cicatriz no se abra, y que donde no quedó cicatriz no haya alguna, sino que realmente seamos lo suficientemente capaces de guiar a nuestros niños en este proceso de incertidumbre y en este proceso antinatura, donde es desapegado también de sus vínculos más cercanos, a llevar un proceso más natural, más fluido, y donde entiendan de que este proceso, por mucha incertidumbre que tenga, está contenido, que siempre va a haber alguien que lo va a contener, que no es que haya quedado abandonado a la vida, no es que el adulto, que por lo pronto se pueda sentir incapaz, no vaya a ser capaz de protegerlo y lo vaya a dejar a su devenir, sino que siempre va a estar protegido, siempre alguien va a estar cautelando el cumplimiento de sus derechos. Y creo que tenemos que partir por cambiar las formas en que nos acercamos a ellos. Y ahí coincido muchísimo con Hugo, en que las formas de acercarnos desde la telemática tienen que cambiar, y somos los adultos, tanto de la familia como de los centros educacionales, los que tenemos que aprender dinámicas conforme a el cerebro del niño. Y ahí nos vamos a la neurociencia. Y espero de que sí nos escuchen y sí nos permitan hacer estos pequeños cambios asociados a música binaural, asociados a métodos Pomodoro, asociados a pausas activas, a sistemas audiovisuales, de tal manera de que los niños puedan también ir generando drenaje, ¿no? Tener válvulas de drenar para no intoxicarse con esto que ellos reciben del sistema familia y del sistema escolar como una presión, una imposición que los termina angustiando. Muchas gracias. Vamos a ir cerrando por hoy. Creo que estuvo muy bueno los temas que fuimos repasando, y bueno, continuaremos con los próximos. Así que gracias y nos vemos la próxima, ¿les parece? Que tengan unas lindas fiestas todos, un abrazo grande, gracias, a seguir cuidándose, a seguir escuchándose, y si Dios quiere nos encontraremos el año próximo con nuevas temáticas, con avances, con nuevos estudios, porque nos seguimos preparando. Vamos al Congreso Internacional de Psiquiatría y Psiquis, ¿no? Como equipo, a presentar muchos de los temas que conversamos acá, así que nos augura un mejor año, y confiemos en que estas fiestas sean de reencuentro, de abrazo, que no sean un arma mortal, sino que sean para regocijarse. Un abrazo grande. Igualmente, gracias a todos, que tengan un buen año. Gracias, chao, chao.